de aprendizaje, un proceso en el que se le enseña algo que le va a ayudar a conocer su entorno, donde va a vivir, que le va a ayudar a sobrevivir. Algo cambia, dices. Algo cambia en las neuronas del cerebro o en las sinapsis, en las conexiones. Es decir, que se ha producido un cambio físico, enseñando. Dices que si se les enseña algo, también sucede algo en la estructura del cerebro. Desde luego. Pero creo que lo mejor es que empiece explicando lo que hago con los pollitos que tienen un día. Los pollitos tienen que aprender muy rápidamente lo que sucede en el entorno, porque como ya sabes, son muy precoces. Desde que salen del cascarón tienen que encontrar el alimento por ellos mismos. No se quedan con el pico abierto esperando que llegue la madre y les traiga la comida. Tienen que explorar el entorno, y lo hacen a base de picotazos. De manera que les enseñamos a los pollitos una pequeña bolita brillante y espontáneamente, en 10 o 20 segundos, le están dando picotazos. Si se hace que la bolita sea amarga, es decir, que tenga un sabor desagradable, la picotean una vez, mueven la cabeza y no vuelven a picotear a una bolita como esa nunca más. De forma que han aprendido que esa bolita tiene un sabor desagradable. Esta es una estrategia de supervivencia. Es una tarea de aprendizaje muy potente. Es decir, que el comportamiento cambia a partir de esta experiencia única. Pero también algo tiene que cambiar en el cerebro para que el comportamiento cambie. Y todo esto guarda relación con un mecanismo al que tú llamas las moléculas adhesivas. Unas moléculas que se pegan a un sitio. Y hago esta pregunta porque es importante para el problema del Alzheimer, para la idea de que se puede hacer algo para combatir la decadencia de la memoria. Déjame explicar lo que hemos descubierto, en colaboración con colegas de otros laboratorios, observando a los animales cuando aprenden a llevar a cabo una tarea nueva. Y suponemos que los seres humanos actúan igual. Se activa un conjunto concreto de neuronas, de células nerviosas, y si la experiencia resulta ser importante para el animal y por consiguiente necesita ser registrada y aprendida, se producen cambios en los niveles hormonales y cambios en los neurotransmisores. Se dan procesos químicos en cascada que se producen en la sinapsis y en los que toman parte los neurotransmisores y algunos mecanismos intercelulares. Y de ahí sucede, invariablemente en todos los experimentos que se han hecho, que se sintetizan nuevas proteínas. Y estas proteínas son transportadas desde el cuerpo de la célula hasta la sinapsis. Y ahí, que es la unión entre una célula y la otra, cambian la estructura, hacen variar las conexiones. Lo que hemos hecho ha sido identificar las moléculas que son importantes para el cambio de las conexiones. Y son esas a las que yo llamo moléculas adhesivas. Stephen, hay algo que tenemos que resumir mejor en nuestra conversación. ¿Dirías o podríamos decir que la memoria biológica, antes has dicho que no solo el cerebro toma parte, sino todo el organismo en el proceso de la memoria? ¿Podríamos decir que la memoria biológica no coincide necesariamente con los hechos históricos? ¿Podríamos decir que el cerebro elucubra para sobrevivir? Sí, claro. Recordamos cosas y podemos estar muy seguros en nuestra mente de que estas cosas realmente nos pasaron. Pero si lo comprobamos con los hechos históricos, no es necesariamente cierto. Cuando antes me contabas tus primeros recuerdos de la infancia, tú has dicho muy bien, esto es lo que yo creo que recuerdo. Pero en realidad, cada vez que recuerdas eso, lo reconstruyes biológicamente, además de la descripción de la reconstrucción que haces. Nos ha ocurrido a todos. Estamos allí y es como si ya hubiéramos estado antes. Sabemos qué es lo que va a pasar. Es el fenómeno del déjà vu o de lo ya visto. ¿Por qué se produce? No está claro. Una de las explicaciones propuestas es que a veces en el cerebro se produce un retraso de fracciones de segundo en procesar la información, pero no en almacenarla en la memoria. Por eso, cuando la procesamos, tenemos la sensación de que la estamos viviendo y recordando a la vez.
El presente se hace pasado en nuestra cabeza. Mediante los sentidos, el cerebro establece un diálogo con el mundo externo que nos permite interpretarlo y sobrevivir en él. Pero en muchas ocasiones, como en el déjà vu, esta interpretación no se corresponde con la realidad. Muchos de estos engaños se deben a una capacidad sorprendente de nuestro cerebro. Cuando la información que le llega del exterior no es suficiente o es confusa, se la inventa. Rellena los huecos informativos para construir una realidad lo más lógica posible, de acuerdo con nuestros esquemas mentales. En un lugar donde hay mucho ruido, por ejemplo, nuestro cerebro rellena los huecos auditivos y así nos permite mantener una conversación. Y en situaciones de mucho estrés o cansancio, cuando las entradas sensoriales son muy deficientes, puede provocar alucinaciones en personas sanas. Esta especie de horror vacuo y cerebral también abarca la memoria, porque los recuerdos son una mezcla de realidad y ficción. Los cortamos, pegamos y empalmamos, resolviendo ambigüedades y estableciendo conexiones razonables entre los hechos, aunque no las haya. Otra trampa para crear una historia plausible, aunque poco fiable. Y es que el cerebro no ha evolucionado para comprender el mundo, sino para que sobrevivamos en él. Y parece que para eso es mejor contar con una historia coherente, aunque sea en parte falsa, que con otra más real, pero incompleta. Sin embargo, la más impactante de las ilusiones mentales quizás sea la sensación de unidad mental.